¿Cómo es tu relación con el dato, con la información que se desprende de cómo juegas a básquet? Creo que es muy importante. El valor que te puede aportar es un extra que hasta hace varios años no teníamos, y creo que puedes generar una gran ventaja si logras entender y estudiar esos datos. He estado en equipos o bueno, en la selección argentina, más que nada en el Mundial Sub-19, utilizamos muchísimo la herramienta de datos, y creo que en ese tipo de competición de alto nivel, que ya la diferencia hay que marcarla por milímetros, ¿no? Esos pequeños detalles marcan la diferencia, y creo que ahí es donde entra ese dato, ¿no? Nosotros en el torneo utilizamos los datos desde el primer minuto con todos los jugadores y como equipo también en general, que la verdad nos dio una ventaja impresionante. Un tipo de torneo que sabes que tenés selecciones de altísimo nivel, donde nosotros también somos conscientes de nuestras limitaciones. Utilizar esta herramienta la verdad que nos dio una ayuda increíble, y es un poco lo mismo en los equipos. Ya es de otra manera, ¿no? Porque la temporada es mucho más larga, son muchos más partidos, pero son situaciones que te ayudan a marcar esa pequeña diferencia que te hace ganar partidos. Y creo que también en lo personal, también el uso de datos es muy importante, ¿no? El uso de distintas herramientas o software para tener análisis de sueño, de alimentación, es algo que yo utilizo en el día a día y también me ayuda mucho a mejorar mi rendimiento físico. Precisamente, la imagen que se tiene de ti es un deportista disciplinado, muy trabajado. ¿Hay alguna herramienta o hay alguna metodología que tú uses en donde utilices el dato en tu día a día, en nutrición, sueño, entrenamiento? Bueno, fue más o menos lo que nos fueron marcando en la selección argentina, ¿no? La generación dorada, que ellos lo tienen recontra incorporado, y es algo que nos fueron desprendiendo a nosotros, el uso de datos en todo sentido, desde el entrenamiento físico, fuera de la cancha es fundamental, creo, para un jugador, el análisis de sueño, de alimentación también, con nuestra nutricionista que tenemos. Tenemos, bueno, el fisio de la selección está aquí en Madrid también y nos ayuda mucho. Creo que eso marca también una gran ventaja para nosotros, el saber de que nosotros estamos haciendo todo lo posible para mejorar esa performance individual. Tal vez se nos va un poquito la cabeza, ¿no? El análisis tan detallado, si me levanto a la mañana, bueno, no estoy seguro si puedo decir marcas, ¿no? El anillo que tiene el Oura Ring, que te marca toda la información de cómo dormiste, que bueno, si no dormí mis 8 horas, si no llegué al REM, ya estoy un poco sugestionado, pero bueno, es algo que usamos, ¿no? Para también prevenir lesiones a futuro, ¿no? El tema de la temperatura corporal, las pulsaciones mientras dormimos, es algo que utilizamos mucho para priorizar ese descanso. Y bueno, obviamente en la parte deportiva, el análisis de lo que es el rival y mismo de uno mismo, lo que tiene que mejorar en esos puntos, ¿no? De cuántas veces un jugador utiliza la mano dominante, cuántas veces utiliza la mano no dominante en determinadas jugadas, en determinadas situaciones. Es algo que te ayuda mucho en ese momento, ¿no? La probabilidad, el dato manda, ¿no? Los números no mienten, es algo que se aprovecha muchísimo. ¿Recuerdas, has mencionado que tú personalmente utilizas datos y te influye? ¿Recuerdas alguna situación, alguna charla, algún momento de partido, algo en donde dijiste, o sea, aquí me salva, o sea, porque tengo esta información, esto me ha salvado? ¿Lo recuerdas con...? Sí, yo creo que donde mejor me sirvió el uso de datos, o donde mejor recuerdo tengo que mejor me fue en el Mundial Sub-19. Sí. Más que nada en los partidos, los últimos partidos que tuvimos contra Serbia y Francia, que me tocó defender jugadores de primerísimo nivel, que bueno, son jugadores que son robots, ¿no? Ellos ya saben lo que van a hacer desde el primer segundo, y esa ayuda de los números, del porcentaje de los jugadores que cada vez que atacaban a derecha o que en determinada jugada hacían determinado movimiento, a mí me ayudó muchísimo para estar preparado. Sabía que si venía un pick and roll de algún lado, sabía que ellos iban a tratar de atacar o un pull-up o atacar el aro. Es algo que me ayudó muchísimo. Creo que el partido más importante que tuve fue contra Serbia, defendiendo a Bogdan Bogdanovic. Me salvó la vida, básicamente, porque defender esos jugadores no es solamente físico y corazón, sino también inteligencia, que esos datos, esos números me ayudaron muchísimo.
Has mencionado antes tu experiencia usando el dato en la selección argentina. Si tuvieras que realizar una comparación, o si me puedes contar un poco cómo es tu relación con el dato en tu estancia en Estados Unidos. Empezaste con el college, después pasaste directamente a NBA, drafteado. ¿Cuál ha sido tu experiencia con el dato en Estados Unidos? Fue un choque para mí. En la universidad todavía no estaba tan desarrollado, sí que había datos, pero no datos tan profundos, digamos. Era todo más global, más generalizado, más datos de equipo, no tanto individual. Y cuando llegué a la NBA, bueno, mi primer contacto en San Antonio, me llegué un golpe de realidad grande porque era muchísima información que yo digo, bueno, me tengo que memorizar todo esto antes de un partido, conocerme todos los jugadores, todas las jugadas. Fue algo que me costó un poquito tenerle el ritmo, ¿no? a entender esos números, porque es muchísima información, que hay información que puede llegar a ser irrelevante en tu posición, en tu momento del partido, pero bueno, al fin y al cabo lo tenés que saber porque es una herramienta que te ayuda, y me impresionó. En San Antonio mismo el análisis de datos era instantáneo en el medio del partido, en el entretiempo, un televisor con el ordenador del asistente analizando jugadas del partido hacía 5 minutos, donde mismo el software te analizaba con los datos específicos del ataque y la defensa. Y fue algo que me impresionó, que en ningún otro lado lo pude ver. Estábamos hablando antes de la vieja escuela o los tipos de básquet. Se habla muchas veces que el conocimiento del dato o estar tan enfocado en el dato o en la información puede llegar a perjudicar el talento o la intuición en la cancha. ¿Crees que eso pasa? Y si no pasa, ¿cómo crees que es bueno balancear? La gente que dice, es que tener tanta información, al final el jugador lo que tiene es que sentir el balón y tal. ¿Cómo crees que se balancea eso entre intuición e información? Yo creo que es experiencia, es vivirlo en carne propia. A mí me pasó, como te comentaba al principio, que era tanta información que uno se sugestiona, ¿no? Se congela en el momento de, en vez de estar reaccionando, uno piensa lo que estudió de los datos y te hace perder, ¿no? Ese milésima de segundo donde uno no tiene que estar pensando en la cancha, tiene que estar reaccionando y actuando de manera inconsciente. Creo que pasa por la experiencia, por trabajar con esos datos a una temprana edad, si se puede, de una manera un poco más de a poco, ¿no? Tratando de ir estudiando y entendiendo los números para qué sirven y no que te pasen por encima de priorizar el talento o la reacción o el físico por delante de esa inteligencia. Y al margen del dato, o si quieres con el dato, ¿qué diferencia hay? Tú has entrenado en 3 sitios importantes, o sea, has entrenado en sitios muy importantes, en NBA, pero también en Europa has estado en Kaunas, en España has estado en Baskonia, en el Estu. ¿Qué diferencia hay o qué diferencias notas entre entrenar en NBA o entrenar en un sitio como Zalgiris o entrenar aquí en España, en Baskonia o en el Estu? En relación al dato, creo que es filosofía más que nada de cada entrenador. Hay entrenadores que directamente no utilizan datos, se van directamente al scouting de jugador, de talento, y hay otros entrenadores que basan básicamente toda su filosofía y dinámica en los datos. Me ha tocado entrenadores que, bueno, te dicen el porcentaje de tiro de una entrada de una bandeja es tanto, el mid-range no lo utilizamos porque es muy debajo del porcentaje, vamos al tiro más efectivo de 3 puntos y el juego en sí del equipo se basa en esos datos, en los números del baloncesto actual. Y otros entrenadores, bueno, utilizan esos datos para ver los porcentajes de tiro de cada jugador o de equipo o de jugadas, que es una gran ayuda obviamente, pero bueno, depende un poco de la filosofía de cada entrenador o mismo institución. Me ha pasado en Zalgiris, con Sabonis a la cabeza de todo el club. La verdad que formaron toda la institución en base a la NBA, un poco el estilo de juego sí que lo marca el club, dependiendo el entrenador no variaba, digamos, de esa dinámica y filosofía que quería mantener el equipo. Qué bueno. Vale,
Pasamos a hablar de lo que hablábamos antes, de Popovic, Ginóbili, la generación dorada, que hace nada ha sido la celebración allá en Argentina. Te quería preguntar primero, Greg Popovich es una leyenda del básquet, su impacto va mucho más allá de los resultados que han tenido. ¿Puedes contarnos un poco cuál es tu impresión respecto a la experiencia que viviste con él? Que es verdad lo que se dice de él. Todo lo que se piensa, la admiración que se tiene de una persona que domina una institución entera, desde la primer persona que está en el facility hasta el último, hasta el rango más alto. Fue todo obra y arte de él y bueno, R.C. Buford también, el general manager. Es algo que te admira y la capacidad que tiene de entender todos los roles, a dónde quiere ir la institución y al mismo tiempo de ser tan cercano y estar preocupado de todos los jugadores y sus familias y sus problemas y lo que sea. A él le interesaba que el jugador esté de la mejor manera y brindarle todas las herramientas posibles si necesitaba algo para que la performance en la cancha no tenga ningún tipo de preocupación y su prioridad sea el baloncesto. Y es algo que a mí me impresionó, ¿no? Yo fui como un jugador de relleno en pretemporada, terminé en la Liga de Desarrollo y así todo su trato para conmigo fue como si fuera Manu Ginóbili. Estaba al lado mío, me abrazaba, me preguntaba cómo estaba, me explicaba distintas situaciones, qué es lo que esperaba de mí, algo que la verdad no me esperé en ningún sentido y es algo que, bueno, te das cuenta que la organización es lo que es gracias a él. Si tuvieras que ponderar en porcentajes la importancia que le da Popovich a su estrategia y ponemos primero la estrategia general de la entidad, del club, segundo la gestión del equipo y en tercer lugar la gestión del jugador individual, de esas tres áreas de trabajo, ¿tú dónde crees que Popovich incide más o qué visión tiene de cada área? Mi experiencia fue gestión del jugador. Él basaba básicamente en que el jugador tiene que estar en su mejor versión para que el equipo rinda de esa manera. Creo que es un nivel de élite total, ¿no? Para llegar a ese nivel uno tiene que tener las condiciones para estar y creo que ellos son muy meticulosos en la elección de los jugadores que quieren para el equipo. Ya saben los roles que buscan, el estereotipo, el tipo de jugador ya lo tienen totalmente en un libro, ya saben lo que quieren. Y una vez que lo tienen es manejar esa gestión humana, que es lo principal. Él sabe sus jugadores lo que pueden rendir, saben los roles que tienen que tener, pero creo que basan eso en la gestión de individual y de equipo. Acabas de mencionar antes a Manu Ginóbili, con quien has coincidido tanto en San Antonio como en la selección. ¿Qué nos puedes contar de tus vivencias al lado de Manu Ginóbili? Tantas cosas. Para nosotros es un dios, básicamente, en Argentina, más para el básquet. Es alguien que admiramos. Bueno, al lado de Maradona está Ginóbili y poder compartir con él en la selección fue un sueño que jamás me imaginé y muchísimo menos me imaginé estar compartiendo equipo con él. Fue una locura. Lo conocí primero estando en la selección, que bueno, en esa época la diferencia de edad era bastante grande, así que obviamente compartimos de la mejor manera, pero bueno, se nota esa diferencia de maduración, de juego, de experiencia, creo que se vio un poco, pero no me refiero de la mala manera, ¿no? Siguió siendo un ejemplo, nos ayudó todos los jóvenes que empezamos en esa época, nos apadrinó como si fuéramos sus compañeros de toda la vida, pero me di cuenta realmente lo que es cuando llegué a San Antonio. Que bueno, justo llegamos con la Provítola los dos juntos, aterrizamos desde Buenos Aires un domingo a las 6 de la mañana en San Antonio, esperando que alguien del club nos vaya a buscar. Cae Manu al aeropuerto con su coche, nos sube, nos lleva a desayunar, de ahí a su casa con su familia, como si fuéramos amigos de toda la vida y todas las semanas, 2-3 veces a la semana, ir a cenar a su casa con su familia y hacer distintas cosas para relajarnos, para ayudarnos, lo que sea. Y fue algo que, bueno, pasamos fiestas con mi familia, la familia de Lapro, la familia de Manu, todos juntos, como si fuéramos compañeros de toda la vida, y es algo que me impresionó la humildad que tiene para
el fenómeno que es. ¿Notas que hay diferencia de gestionar el dato desde una federación a gestionarlo desde un club? Sí, hay mucha diferencia, pero como te comentaba antes, ¿no? Al tener una temporada tan larga, con tantos partidos, con tantos equipos, más hoy en día creo que las generaciones vienen con un nivel de retención un poco más reducido. No podés llenarlos de información, no podés tener reuniones de 2 horas por día de información porque se dispersan muy rápido. Bueno, me incluyo, tampoco soy un... no es fácil. Pero en la selección sí, son reuniones cortas con mucha información que uno tiene que estar concentrado totalmente porque son, bueno, otro tipo de competición, ¿no? En un partido te puede dejar fuera de un torneo y tirás todo por la borda, digamos. En una temporada tan larga tenés muchísimo más margen de error, por así decirlo, o de aprendizaje o de comodidad que te da otra mirada sobre los datos. Y lo que comentabas antes, bueno, la parte de la generación dorada hacia nosotros no fue fácil, ¿no? Más que nada el tratar de evitar la comparación, de que me digan que yo soy el próximo Nocioni, que Delías sea el próximo Oberto, que Dex sea el próximo Scola, que Campazzo sea el próximo Pigioni, que Lapro sea el próximo más. Esas comparaciones continuas, la verdad que fue lo que tratamos de evitar. Nosotros luchamos por la selección como lo hicieron ellos. Pero bueno, siendo nosotros, no siendo ni los herederos ni los futuros, nada, el presente es ese grupo y tratar de evitar, ¿no? Que sabemos que la generación dorada es única, que vamos a tratar de igualarlos o mejorarlos, que es algo imposible, pero bueno, esa fue siempre la mentalidad. Vale, tú has vivido la evolución, el dato, sobre todo ahora con la presencia de las nuevas tecnologías, inteligencia artificial. Si yo te preguntase de lo que estás acostumbrado a ver, si yo te preguntase qué tipo de jugada, sistema o qué indicador te gustaría o de cuál te fías más a la hora de hacer un scouting, ¿tienes o echas en falta algo que dijeras, pues me encantaría ver eso, tal sistema, poder ver en un vídeo y poder ver este indicador o poder ver este tipo de sistemas o poder tener este tipo de información? ¿Hay algo que echas en falta o que te gustaría? Creo que no, creo que ha evolucionado muchísimo la ayuda de los datos, es algo que, o no me imagino tal vez si necesitara algo más. Creo que hoy en día tenemos, bueno, distintas plataformas que nosotros usamos antes de los partidos para ayudarnos. En mi caso, bueno, tratar de estudiar los jugadores que podría defender en el partido. Hoy en día tenemos los números, los porcentajes y vídeos de jugadas que nos ayudan a entender y ver esas probabilidades de que el jugador haga distintos movimientos. Es algo que, bueno, hasta hace pocos años no lo teníamos, ese alcance de, bueno, hoy en día tenemos en el móvil la aplicación donde podemos ver todos los jugadores de la liga, todos los partidos, todos los minutos, todos los tiros. Es algo increíble para nosotros que nos ayuda mucho a esa preparación de partido y la verdad no me imagino si necesitáramos un holograma tal vez que te vea dentro de la cancha para vivirlo en persona propia, pero bueno, hoy en día está muy desarrollado. Y has mencionado antes un tema creo que es muy interesante y los que solemos estar con gente joven o dando clase y demás lo notamos mucho, lo que tú acabas de decir, la facilidad de dispersión, lo complicado que es para retener información o mantener el foco, la concentración. ¿Tú crees que, cómo ves a los chavales, a los jugadores jóvenes hoy en día que de repente les pasan el vídeo, les pasan los datos? ¿Crees que les cuesta más, les cuesta menos, lo enfocan de otra manera? ¿Cómo ves a los jóvenes frente al dato en el básquet para competir? No quiero generalizar, pero creo que la gran mayoría les cuesta, ¿no? Mantener esa atención por un tiempo prolongado. Hoy en día en las redes sociales están mirando videitos de 5 segundos y dispersan mucho, ¿no? Determinadas situaciones que hemos tenido, bueno, selección, clubes, de reuniones extensas con muchos datos, números. Cuando hay que trasladarlo al partido o a la cancha, se nota o que no están cómodos o que se olvidan o que no lo saben, y es algo que honestamente no soy un experto, no sé cómo se podría trabajar. Lo que hemos visto en estos años, que sí, esas reuniones son mucho más cortas, mucho más específicas, tal vez no generalizar tanto los datos, sino ir o individualmente o grupalmente a realmente lo que interesa y no dar tanta información como era hace un tiempo. Y ahora ya un poco generalizando, si un club
eres una persona que ya tiene mucha experiencia. Si un club te dijese, o un compañero te dijese, oye, Pato, ¿cómo podemos empezar a trabajar con el dato? ¿Por dónde empezarías o qué le recomendarías a una persona o a una entidad que quiera empezar a utilizar el dato? Yo creo que es estas plataformas que existen hoy en día, de que te podés ver a vos mismo, al rival y al equipo, todos los datos que son necesarios, ¿no? Te decía, los porcentajes de tiro, las situaciones que utilizan mayormente dentro de un partido, ¿no? Y mismo verte a uno mismo, ¿no? Eso a mí me ayudó muchísimo a entender qué es lo que tenía que trabajar más para sacar más provecho en distintas situaciones, o si estaba equivocándome o teniendo fallos o pérdidas en el partido en X cantidad de situaciones, y trabajar o mentalizarme o mejorarlo o evitarlo. Creo que para un chico hoy en día que tiene acceso a eso, que tal vez es un poco arma de doble filo, ¿no? Porque me ha pasado con sobrinos, amigos y demás que se enfocan tanto en que quiero meter 50% de tiro de 3 puntos que no entienden realmente la generalidad de ese dato, ¿no? Pasa un poco por las redes sociales, por mirar NBA y demás, todos quieren ser Stephen Curry cuando son chiquitos y miran los porcentajes que le interesan para la televisión y no realmente para su rendimiento, y es un poco tal vez darles ese apoyo y que entiendan realmente para dónde va el dato. Y si fueses analista, imagínate que en tu club, en tu selección, tú eres el analista, ¿cómo...? No sería mal. ¿Cómo prepararías? ¿Tirarías más de datos, de documentos? ¿Tirarías más de vídeo, de imágenes? ¿Qué crees que eso que realmente puede, como analista, cómo te verías o qué es lo que le darías a un club, a un equipo? Hoy en día haría un mix entre video y números, no tan en detalle, un poco más generalizado a lo que es equipo e individualmente situaciones que más se utilice un jugador en ese partido es lo que haría. Uno también son 12 jugadores generalmente que tiene que tener preparados, y equipos que tienen muchísimas jugadas. Creo que basaría en esa generalización de la mayor cantidad de situaciones que utiliza un equipo. Eso es lo que mostraría. Dentro de un equipo suele haber como dos líneas de trabajo, la preparación física y la del entrenador. ¿Crees que es bueno mezclarlas? ¿Crees que es bueno tenerlas separadas y que el preparador físico haga un trabajo con uso del dato y esfuerzo y demás, y por otro lado la cancha? ¿Separado, junto? ¿Tú cómo lo ves mejor? Me parece fundamental que esté todo junto y que vayan de la mano. De acá a que eso se logre y que el entrenador permita que el preparador físico tenga incidencia en un entrenamiento, es difícil. Muchos entrenadores necesitan más tiempo de trabajo, necesitan más de un jugador o menos, y que el preparador físico diga hoy entrena a la mitad porque está muy cargado, o él no entrena directamente porque necesita descanso, no se logra. Es un poco en un mundo ideal sería lo mejor, pero bueno, trasladarlo a la vida real es bastante difícil. Vale. O sea, sería un modelo híbrido, ¿no? ¿Tú crees lo ideal sería tener la hibridación entre las dos líneas de trabajo usando el dato para el desarrollo del jugador? Exactamente. Un ídolo de siempre, tu jugador favorito. Andrés Nocioni. Sí. Es mi ídolo. Qué bueno. ¿Un partido inolvidable? Olimpiadas de Río 2016, Argentina-Brasil. ¿Manía o algún ritual antes de jugar? No, la verdad que no. Bueno, sí, no afeitarme día de partida. Es algo que nunca lo hago. ¿Tu jugada o tu sistema favorito en la cancha? No me involucra tanto, pero bueno, la jugada argentina es un clásico nuestro que es, un poco por orgullo, es la que más me gusta. Qué bueno. ¿Alguna frase o algún mantra que te digas antes de jugar o cuando estás jugando, algo que tengas en tu mente recordándote? No pensar, actuar, siempre. ¿Tienes alguna playlist o alguna música que escuches antes del partido? No, playlist no, pero bueno, mucha cumbia, mucha música argentina siempre. Figura. ¿Y alguna locura que hayas hecho por básquet? Irme de mi casa a Estados Unidos a los 15 años. ¿Fue ahí cuando dijiste, cuándo te diste cuenta, cuándo dijiste, yo puedo vivir de esto, yo quiero ser jugador de básquet? Bastante temprano. Empecé en las selecciones formativas argentinas cuando tenía 14 años recién cumplidos, y ahí un poco me di cuenta que era lo que quería hacer.
¿Qué fue más complicado para ti? ¿Irte de casa e irte al college o adaptarte a la NBA, el choque que comentabas antes? No, adaptarme a la NBA. Yo creo que no logré esa adaptación, creo que fue un choque un poco de la admiración, del lujo, del entretenimiento, que me distrajo un poco del camino, por así decirlo, y adaptarme al ritmo de juego y a las situaciones me costó mucho. ¿Qué sentiste cuando te llamaron para los Juegos Olímpicos, la primera vez que la selección te llamó para ir a las Olimpiadas? Ese realmente fue mi sueño desde que tengo uso de la razón, desde que me acuerdo estar en mi casa a las 3 de la mañana viendo las Olimpiadas de Grecia 2004. Mi sueño era estar ahí representando a la selección y la primera vez que logré estar en un torneo fue lo máximo. ¿Cuál es la situación más rara que has vivido en un vestuario? Nadie sacó una pistola en un vestuario como le pasó a Berto. No, raro no. Bueno, he visto jugadores comerse una hamburguesa con patatas 5 minutos antes de jugar, que creo que bueno, eso es lo que más me sorprendió y jugaron de maravilla, no sé cómo. ¿Qué es lo que alguna vez te has visto jugando con alguien, o sea, en una cancha y que digas, increíble, estoy jugando con esta persona o estoy jugando contra esta persona? ¿Qué jugador te ha impactado más en una cancha? LeBron y Kevin Durant, la verdad que son monstruos. ¿Qué le dirías al Pato de 15 años que decidió irse de Mar del Plata a Estados Unidos? Hoy en día, ¿qué le diría? Sí. Que cumpliste todo lo que querías. ¿Y qué aprendizaje sacas del básquet? Fuera de la cancha, ¿con qué te quedas? ¿Con qué ideas de aprendizaje Muchísimo. Cosas que traslado a mi vida personal y profesional fuera de la cancha, los valores no solo del básquet, sino del deporte, lo que te aporta es también el liderazgo, manejar distintas situaciones de mucha presión, que lo viví dentro de una cancha, se me trasladan afuera con situaciones personales que lo vivo con una tranquilidad que no todo el mundo lo tiene, gracias a que yo lo vivía dentro de una cancha.